Bueno, la clase pasada empezamos a hablar acerca de la membrana plasmática más de lleno, ¿sí? Repasamos un poco la estructura de la membrana, hablamos de todas las características básicas que ya ustedes conocían. Es una membrana de permeabilidad selectiva, que separa lo que es el citoplasma de la matriz extracelular, ¿sí? No aísla a la célula, ya que saben que permite el paso de sustancias de un lado al otro, desde la matriz al citoplasma o desde el citoplasma a la matriz, de acuerdo a si hay que meter algunos componentes o sacar otros, ¿sí? Dijimos que se caracterizaban por estar formados por un conjunto de componentes que están siempre en movimiento, ¿sí? Es una estructura muy dinámica y fluida, ¿sí? El modelo fue propuesto por Singer y Nicholson en el año 1972, un modelo mosaico fluido justamente que hablaba de cómo todos estos componentes están siempre en movimiento. De un momento a otro nos encontramos con que ese elemento, algún elemento en particular, en otro momento va a estar en otro sector de la membrana. Siempre se están moviendo todo. Y nos metimos a hablar, hablamos de la diferencia entre una bicapa lipídica y la membrana plasmática, que básicamente la bicapa lipídica está formada únicamente por fosfolípidos, mientras que si le agregábamos otros componentes ya hablábamos de membrana plasmática. Y nos centramos en fundamentalmente la estructura de los lípidos, ¿sí? Empezamos a hablar fundamentalmente de los tipos de lípidos, ¿sí? Hablamos de las dos familias de fosfolípidos, cómo estaban constituidos, ¿sí? Hablamos de los glicerofosfolípidos y su estructura. Vimos que la familia glícero y esfingo se distinguen por el alcohol que presentan y nos centramos en el estudio de los glíceros, que son los que tienen más miembros dentro de su familia, y hablamos de los componentes que formaban ese glícero fosfolípido, ¿sí? Donde resaltamos la importancia de el radical, una molécula que puede ser variable desde un fosfolípido a otro, y era lo que básicamente, dependiendo del radical que presentara, dijimos que íbamos a tener el tipo de fosfolípido en particular, ¿sí? Hablamos del sector hidrofílico y el sector hidrofóbico, hablamos de los factores que influyen sobre la fluidez de la membrana, ¿sí? Cómo obtenemos una membrana más fluida o menos fluida, dependiendo de lo que la célula necesite. Después vamos a comentar algunas cositas porque por ahí la facultad les dice, por ejemplo, que a un descenso de temperatura, pero escuchen bien esto, ¿sí? Escuchen bien esto porque esto va a ser algunos comentarios que la facultad le va a comentar a ustedes, ¿sí? Si la temperatura desciende, chicos, si la temperatura desciende, ¿eso qué causaba sobre la fluidez? Menos fluidez. Una menor fluidez. La temperatura es un factor que la célula no controla, ¿sí? No lo controla tanto como el resto de los factores que influyen sobre la fluidez. Entonces, si por alguna situación nuestros tejidos se ven sometidos a un descenso de temperatura, ese descenso de temperatura va a disminuir la fluidez de la membrana. Entonces la célula, cuando se encuentra con esa situación de descenso de fluidez, si ese descenso de la fluidez es bastante pronunciado, la célula tiene que buscar una forma de volver a subir un poco la fluidez. Entonces pregunto, si la temperatura baja, desciende la fluidez, entonces la célula, ante esa situación, trata de hacer lo contrario a la temperatura que bajó la fluidez. Ella va a tratar de subir un poco la fluidez. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que fabricar? ¿Fosfolípidos de cadena insaturada o saturada? Saturada. ¿Eh? No, ¿Insaturada o saturada? insaturada. Luciano, ¿está en medio de un... ¿Está enredado en unas ramas o qué mierda? En menos, pero nada. Insaturadas.
Si desciende la temperatura, desciende la fluidez, entonces la célula, como está en una situación de desequilibrio, trata de volver al equilibrio fabricando cadenas insaturadas para aumentar nuevamente la fluidez. Y ante un aumento de temperatura, ¿qué le pasaría a la célula? Mayor A la fluidez. fluidez, mayor fluidez. Entonces, cuando tiene mucha fluidez por un aumento de temperatura, la célula trata de bajar un poco la fluidez. En ese caso, ¿qué trataría de fabricar? ¿Cadenas saturadas o insaturadas? Para bajar la fluidez. Saturadas. Saturadas. En la filmina de la facultad les va a decir algo así como que, y ahí es donde por ahí se suelen marear, y les dicen, a un aumento de temperatura predominan los saturados, justamente tratando de comentarles cómo la célula trata de equilibrar su fluidez. A un aumento de temperatura, eso llevaría a un aumento exagerado de la fluidez, entonces la célula tiene que tratar de bajar un poco la fluidez, entonces hace que predominen los saturados. Y si la temperatura desciende, lo cual disminuye la fluidez, la célula tiene que tratar de hacer lo contrario, elevar un poco la fluidez, y para eso hace predominar la fabricación de insaturados. ¿Sí? Eso le van a tirar así en la filmina de la facultad, y por ahí dicen, después se marean en la clase y me dicen, yo no entendí porque en el Power decía que a alta temperatura predominan los saturados y a baja temperatura los insaturados. Lo que trata de comentarles es cómo la célula trata de revertir ese cambio de temperatura y ese cambio en la fluidez, cómo lo trata de contrarrestar fabricando uno u otros tipos de ácidos grasos para los fosfolípidos, saturados o insaturados. Trata de hacer lo contrario a lo que hace la temperatura. Si la temperatura sube mucho la fluidez, como eso no lo controla la célula, dice, yo no puedo controlar la temperatura, pero puedo controlar la fabricación de las colas de fosfolípidos. Entonces, si aumentó mucho la temperatura, dice, se me fue mucho la fluidez, la célula dice, vamos a bajar un poco la fluidez. Entonces empieza a fabricar colas de fosfolípidos que hagan que baje un poco la fluidez. O sea, que hace predominar los saturados. Si la temperatura desciende mucho, eso descendería mucho la fluidez. Entonces la célula tiene que contrarrestar eso aumentando un poco la fluidez. Y para eso fabrica colas insaturadas. ¿Me siguen en esto? Bien. Sí. Bien, bien, bien. Entonces ahora estuvimos hablando también no solamente de la estructura de estos fosfolípidos y factores que influyen sobre la fluidez, sino que también estuvimos hablando de el orden de abundancia, la ubicación en monocapas. Dijimos que los fosfolípidos determinan asimetría en la membrana. ¿Por qué? Cada tipo de fosfolípido tenía una ubicación específica en una monocapa. Los fosfolípidos de monocapa externa, ¿cuál eran? Fosfatidilcolina y esfingomielina. Eso. Y si alguna estaba mal posicionada, ¿quién se encargaba de localizarla en su lugar correcto? Las flipasas. La flipasa. ¿Sí? Si un fosfolípido viene viajando en una vesícula en el lado de adentro, cuando esa vesícula se fusione con la membrana plasmática, ¿hacia dónde queda mirando? Repito, si un fosfolípido viene en el lado luminal de la vesícula, cuando se fusione con la membrana, ¿dónde va a quedar? ¿En la monocapa interna o en la externa? La externa. La externa. En la externa, porque dijimos que el lado luminal de una vesícula u organoide era equivalente al lado extracelular o matricial de la membrana plasmática. Y si viene en la capa citosólica de la vesícula, quedará en el lado citosólico de la membrana plasmática. ¿Estamos ahí, no? ¿Todos me siguen? Sí, Cris. Bien, Sí, profe. bien, bien, bien. Nos quedaba por hablar de fosfolípidos un poco acerca de los movimientos, ¿sí? Los movimientos de un fosfolípido pueden ser varios, ¿sí?
Un fosfolípido, préstenme atención, vamos a suponer que este fuera el fosfolípido, este control. Un fosfolípido puede rotar sobre sí mismo, sobre su propio eje. Primer movimiento de un fosfolípido. Rotación. Rotación, rotación, rotación. Si gira sobre sí mismo, como cuando yo doy vuelta mareándome, eso sería un movimiento de rotación. Movimiento de rotación. Girando sobre su propio eje, rotación. Un fosfolípido también se puede mover hacia el costado. Eso se llama desplazamiento lateral. ¿Puede combinar rotación y desplazamiento lateral? Sí, puede hacer esto. Miren, está haciendo rotación y desplazamiento lateral al mismo momento. ¿Sí? Rotación y desplazamiento lateral. ¿Sí? Moviéndose para el costado, desplazamiento lateral. Hasta ahí, ¿sí? Tenemos los dos primeros movimientos de un fosfolípido. Rotación y desplazamiento lateral. Son todavía movimientos comunes que se hacen siempre. Pero hay un tercer movimiento que es la flexión o inclinación, en la cual lo que hace es como un balanceo de sus colas. ¿Sí? Hace como un balanceo de sus colas. Para un lado y para otro. Eso es lo que se llama flexión o inclinación. Todo eso se puede hacer en un mismo momento. Puede ir balanceándose así y hacer rotación y desplazamiento lateral también a la vez que hace flexión e inclinación. Se pueden combinar los tres movimientos, ¿sí? Eso lo puede hacer todo junto. Esos tres movimientos comunes, chicos, muy importante, esos tres movimientos que son comunes, se van a realizar siempre sobre la misma monocapa. Siempre que se mantenga en una misma monocapa, esos movimientos se pueden realizar. ¿Sí? Esos tres movimientos que son los llamados movimientos comunes de un fosfolípido siempre se realizan en la misma monocapa. Pero existe un cuarto movimiento que es un movimiento raro, que es justamente el que se encargan de hacer las flipasas. Es un movimiento que no es espontáneo, que rara vez se realiza solo. La mayoría de las veces, este cuarto movimiento, que es raro, llamado flip-flop, se realiza en colaboración con una enzima, como ya saben, que es la flipasa. ¿En qué consiste el movimiento de flip-flop? Básicamente, mientras que los otros tres se realizan siempre moviéndose en la misma monocapa, en el flip-flop el fosfolípido se pasa de una monocapa a la otra. ¿Cuándo se va a realizar este movimiento de flip-flop? Se lo va a realizar cuando el fosfolípido esté mal posicionado. Si yo tengo una fosfatidilcolina, por ejemplo, en el lado de adentro, en la monocapa interna, ese fosfolípido no tiene que estar ahí. Entonces una flipasa viene y le hace hacer flip-flop, lo cambia de monocapa para localizarlo en su lugar correcto. ¿Sí? Pero recuerden que es un movimiento raro. ¿Sí? Flip-flop no se está haciendo en todo momento como los otros tres. Los otros tres movimientos sí. El flip-flop se considera que un fosfolípido puede llegar a realizarlo, ¿saben cuántas veces? Aproximadamente una vez en un tiempo aproximado de un mes. Como para que vean que es un movimiento tremendamente raro. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra diferencia hay entre el flip-flop con los otros tres movimientos entonces? Que los movimientos comunes se realizan siempre manteniendo el fosfolípido en la misma monocapa. En cambio, el flip-flop incluye ¿qué cosa? ¿Qué implica? Moverse Pasa de una capa a otra. Un cambio de monocapa. ¿Sí? Bien.
Un cambio en monocapa implica el flip-flop. Bien. Vamos a ver un poquitito de lo que vimos hasta el momento relacionado con fosfolípidos, ¿sí? Vamos a ver un poquito lo que nos muestra en el Power. Es todo lo mismo, ¿eh? Acá les presenta la membrana en general. Sabemos que es la estructura que va a rodear a toda célula. Toda célula siempre tiene membrana plasmática, sea procarionte o sea eucarionte. Dijimos que siempre hay una membrana plasmática, formada por esos tres componentes básicos que son lípidos, proteínas e hidratos de carbono. ¿Sí? Todas las características generales que ya hablamos. Limita pero no aísla a la célula, es una barrera de permeabilidad selectiva, por eso dice BPS. Estructura delgada no visible al microscopio óptico. Su estructura responde al modelo mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson. Recuerden que la membrana plasmática no es la única estructura que está no es la única membrana que tenemos en la célula. Dentro de la célula hay un conjunto de elementos que también van a ser de naturaleza membranosa, y todas esas membranas que haya por dentro también van a tener los mismos componentes básicos. Por eso decimos que cualquier membrana comparte esa estructura básica, ¿sí? Por eso hablamos de que hay una unidad de membrana, ¿sí? La estructura básica de toda membrana es la bicapa lipídica, que dijimos que era la que estaba formada únicamente por fosfolípidos. Es una estructura dinámica y fluida, constituida por hidratos de carbono, proteína y lípidos. ¿Sí? Recuerden lo contrario a dinámico y fluido, que es rígido o viscoso o estático. Nada de eso es la membrana. ¿Sí? Es dinámica y fluida. Ahí están los componentes básicos, donde vemos que los fosfolípidos se colocan formando bicapas. ¿Por qué se colocaban formando bicapas? ¿Qué tenemos en la matriz y en el citoplasma que hace que los fosfolípidos se ubiquen de esta manera? Era para que las cabezas queden en contacto con el agua que se encuentra en la matriz y en el citoplasma. Eso. Están mirando la monocapa que mira hacia el exterior. Tiene que estar en contacto las cabezas con el agua que haya en la matriz, y las monocapas que estén adentro, la monocapa que esté adentro, van a orientar su cabeza hacia el agua del citoplasma. De esa manera esconden el sector de las colas hacia el centro de esa membrana para tratar de protegerla del contacto con el agua. Ese sector del centro, el sector de las colas, es el sector más difícil de atravesar a la hora de ejecutar un transporte a través de la membrana. Y cuanto los elementos que van a transportarse más se parezcan a ese centro hidrofóbico, más facilidad van a tener para poder pasar de un lado al otro. ¿Sí? ¿Me puedo dar cuenta cuál es la monocapa externa acá? Sí, Sí. ¿De qué manera? porque se encuentran las cadenas, los carbohidratos, por ejemplo, afuera de la membrana. Los carbohidratos iban solamente mirando hacia el lado de afuera. Exactamente. Bien. ¿Qué más vemos por acá? Esto después lo vamos a estudiar como asimetría de membrana. La membrana es asimétrica porque, a pesar de tener dos capas, que nosotros la visualizamos acá en esta imagen como si fueran similares, en realidad la mayoría de los componentes que vamos a tener en la monocapa externa van a ser diferentes a los de la monocapa interna. Hasta el momento, los fosfolípidos se distribuyen de manera diferente entre una monocapa y otra. O sea que
la forma en que se organizan los fosfolípidos ya determina una asimetría en la membrana. Los hidratos de carbono también dan asimetría porque solamente están del lado de afuera. Si yo tengo componentes diferentes en una monocapa y en la otra, la forma en que se distribuyen determina que eso sea asimétrico. ¿Sí? No vamos a tener los mismos componentes en esta monocapa que en esta otra. A pesar de que estamos hablando de que son dos capas que forman parte de una misma estructura, uno diría, bueno, si forman parte los dos de la membrana, debe ser que son iguales entre sí. No, una monocapa es diferente a la otra. Por eso decimos que es asimétrica. Tiene distintos componentes. A pesar de que ambas monocapas forman parte de la misma estructura, que es la membrana plasmática, cada monocapa tiene diferentes componentes. Y eso es importante que se respete. Ahí está el dibujo que ya lo habíamos visto de la membrana plasmática. ¿Sí? No está bien, no está del todo graficado. Acá no se ve que hay fosfolípidos que están solamente en la monocapa externa y fosfolípidos que hay solamente en la monocapa interna. Pero ya sabemos que fosfatidilcolina y esfingomielina están solamente del lado de afuera y todo el resto están del lado de adentro. Los carbohidratos se pueden ver claramente que están solamente del lado de afuera. O sea que hasta el momento los fosfolípidos determinan asimetría y los hidratos de carbono también determinan asimetría. ¿Sí? La mayoría de los componentes de la membrana van a determinar asimetría. Van a haber algunas excepciones como por ejemplo el colesterol. El colesterol está distribuido de forma bastante simétrica entre ambas monocapas. Entonces el colesterol no da asimetría. No va a ser el causante de la asimetría de la membrana, porque justamente el colesterol se distribuye de manera bastante equitativa entre ambas monocapas. La mayoría de los componentes se distribuyen de forma asimétrica, el colesterol no. Esto es lo que habíamos hablado. Profe, Sí, entonces lo que daría asimetría a la membrana serían los carbohidratos, los hidratos de carbono y las proteínas. hasta el momento de las proteínas todavía no hablamos nada. Después yo te voy a comentar de que sí van a dar asimetría, pero la forma en que se presentan. Pero los fosfolípidos, ¿te parece que no dan asimetría? Sí, también. También dan asimetría. Por ahora quédate con eso, Rosario. Por ahora, ¿los fosfolípidos dan asimetría? Sí. ¿Los hidratos de carbono dan asimetría? Sí. Sí, ¿Estamos ahí o no? Después vamos a ir desarrollando sí, y sí. vamos a ir agregando cuáles sí y cuáles no. La mayoría sí van a dar asimetría. El colesterol no. Ok, ¿No? sí. Dijimos como algo general de los lípidos, pero la mayoría de los componentes los presentan, van a tener un doble comportamiento. ¿Cómo se decía cuando tenían una parte que era hidrofílica y una parte que era hidrofóbica? Anfipáticos. Anfipático o anfifílico. Ejemplo, la cabeza del fosfolípido, ¿qué era? Anfifílico. La cabeza, Hidrofílico. hidrofílico. Ah, ¿Sí? sí. Bien. Vale. ¿Cómo estaba formada la cabeza de un glícero fosfolípido? Por un radical, un alcohol y El ácido, los ácidos grasos. no, los ácidos grasos Los son las ácidos colas. fosfóricos. El ácido fosfórico. Radical, alcohol y ácido fosfórico. Exactamente. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Todos siguiendo esto? Sí, profe. Bien. Los hidratos de carbono se ubican en la superficie, son la excepción a esto, les dice, porque son solamente hidrofílicos. Los hidratos de carbono son completamente hidrofílicos. Ellos no son anfipáticos. ¿Sí? Ellos no son anfipáticos. Los hidratos de carbono no son anfipáticos. Están totalmente inmersos en el líquido de la matriz. O sea que ellos son
totalmente hidrofílicos, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se agrupan con lípidos y proteínas, formando así glucolípidos y glucoproteínas. También ya lo habíamos visto a esto. ¿Qué más? Los lípidos ubicados a nivel de la membrana plasmática son de tres tipos: fosfolípidos, glucolípidos y colesterol. Esto ya lo hablamos. Todos ellos poseen una característica en común, son todos anfipáticos. Ahí está la característica de una molécula hidrofílica y de una hidrofóbica. La hidrofílica se disuelve fácilmente en agua, interacciona con el agua y son polares. Recuerden que es hidrofílico o polar llamado a ese sector que se lleva bien con el agua. Las moléculas hidrofóbicas no se disuelven en el agua, se agrupan y repelen al agua. Son no polares. ¿Qué sector del fosfolípido sería hidrofóbico? Las colas. Las colas. Bien. Fosfolípidos son los lípidos más abundantes. Ellos pueden ser de dos tipos: glicerofosfolípidos y esfingofosfolípidos. ¿En qué se distinguen los glíceros de los esfingos? El alcohol. En el alcohol. ¿Sí? Dentro de los glicerofosfolípidos, fosfatilcolina, fosfatilserina, fosfatiletanolamina, fosfatilinositol. Les dije que tengan en cuenta que la fosfatilserina tenía carga negativa y que el fosfatilinositol funcionaba como un mensajero celular. ¿Se acuerdan de eso? Que les dije que lo anoten. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, que es. Bien. Vayan viendo si les faltó agregar algo, ¿sí? Por eso estoy haciendo este repasito. Ahí está la estructura de un glicerofosfolípido. Miren la cabeza, miren la cabeza. Grupo polar hidrofólico, dice, hidrofílico de la cabeza, glicerol, el ácido fosfórico, fosfato, le dice acá, y la colina en este caso, que sería el radical, ¿sí? El inositol es el que tiene función de mensajero. El inositol. La porción no polar o hidrofóbica son las colas, que estaban formados por ácidos grasos, uno de una cadena completamente de carbonos saturados, acá se ven, ¿sí? Y una de ácidos grasos de cadena, venían todos con enlace simple hasta que en un punto, en el lugar donde se desvía esa cola de ácido graso, ¿qué aparecía? Un enlace doble. Un enlace doble, ¿sí? La insaturación se debía a la presencia de un enlace doble que desvía la dirección de la cadena, ¿sí? Y que eso va a terminar influyendo sobre la fluidez de la membrana de manera positiva, ya que aumenta la fluidez cuando tenga mayor cantidad de estos ácidos grasos de cadena insaturada. Ustedes se acercan acá, van a ver los ácidos grasos. Ahí están los 3 carbonos del glicerol, ¿sí? Ahí está el ácido fosfórico y ahí está la colina, en este caso, ¿sí? Esto es la cabeza. Y acá se están uniendo a los ácidos grasos y fíjense, todos cadenas de enlace carbono-carbono simple, y acá aparece un doble enlace donde se desvía la cadena y ahí está la insaturación de esa cadena, ¿sí? Lo que les comentaba la clase pasada. Ahí está la forma en que se agrupan, las cabezas polares mirando hacia el lado, las cabezas desde la otra monocapa mirando hacia el lado opuesto. Esta es todo el grosor de la membrana y el sector central de esa membrana está dado por las colas. Como pueden ver, el sector más grueso va a estar dado por el sector de las colas. Por eso lo transforman a ese sector en el muro más difícil de atravesar dentro de esa bicapa. ¿Sí? Bien. ¿Qué más vemos acá? Acá están los fosfolípidos,
colina, fosfatilcerina, fosfatiletanolamina, esfingomilina, algunos ejemplos, ¿sí? ¿Cuál es el más abundante de todos? Fosfatilcolina. Fosfatilcolina, ¿sí? Este es el más abundante. Miren ahí, fosfatilcerina en la cabecita les muestra como que tiene una carga negativa. Miren, esto es lo que yo les decía el otro día. Van a haber cargas positivas y negativas, pero ¿qué pasa? Acá te muestra una carga positiva y acá una negativa. Entonces, si hay una positiva y una negativa, se van a neutralizar esas cargas. En cambio, acá tengo una positiva y dos negativas. Una negativa se neutraliza con una positiva y te queda una carga neta negativa. Por eso se dice que la fosfatilcerina es de carga negativa. Tiene un predominio de cargas que al irse anulando una con otra, te queda con un balance total de carga negativa. Por eso decimos que la fosfatilcerina es la que tiene carga negativa. Si en la facultad le dicen, le agregan otra que tenga carga negativa, se lo aprenden de esa forma, ¿sí? Bien. La esfingomilina era el esfingofosfolípido, ¿sí? Bien. El inositol, el de carga, acuérdense, el de función mensajera, ¿sí? Función mensajera. Bien. Y acá viene algo que tenemos que agregar ahora que cerramos con la parte de los movimientos de los fosfolípidos, ¿sí? Les comento algo. Si tenemos que comparar el movimiento de los fosfolípidos con el movimiento de las proteínas, por ejemplo, ¿cuál les parece que van a ser de menor movilidad por su gran peso o masa molecular o peso molecular, como le quieran llamar? ¿Cuáles dije que eran más pesados? Las proteínas. Las proteínas siempre son más grandotas, mucho más pesadas que los lípidos. Entonces, van a tener, lógicamente, una menor capacidad de movimiento. De hecho, al hablar de cómo influían las proteínas sobre la fluidez de la membrana, ¿de qué manera influían las proteínas sobre la fluidez? Menos fluidez. manera Negativamente negativa. influían de forma negativa, ya que a mayor cantidad de proteínas tenía menor fluidez. ¿Sí? Bien. Las proteínas pueden hacer movimientos parecidos a los de los fosfolípidos, chicos, pero no todos los movimientos. Hay movimientos que son compartidos por fosfolípidos y por proteínas. Los dos tipos, fosfolípidos y proteínas, pueden hacer rotación y desplazamiento lateral. Las proteínas solamente pueden hacer esos dos movimientos. Flexión o inclinación no lo pueden hacer, no se pueden balancear las proteínas así de un lado a otro, ni pueden hacer flip-flop, porque eso implicaría destrucción de la membrana. Entonces, si les llegan a preguntar qué movimientos son compartidos por fosfolípidos y por proteínas, rotación Desplazamiento lateral. y desplazamiento lateral. Eso sí lo pueden hacer las proteínas. El resto de los movimientos que hacían los fosfolípidos, las proteínas no la pueden hacer. ¿Vamos hasta acá? Profe, Sí. una pregunta. Lo de las proteínas, ¿por qué son más pesadas, se parece? Eso no entendí mucho, me mareé. Estructuralmente tienen más componentes. Entonces, si vos sumás todos los componentes, cada uno va a tener una masa, van a pesar algo. Entonces, como vos tenés una cadena de aminoácidos gigantesca, la suma de todos esos pesos individuales de los aminoácidos hace que la proteína al formarse sea mucho más pesada que un lípido. Gracias. ¿Sí? Gracias. Bien. Entonces, movimientos compartidos por las proteínas y por los fosfolípidos, rotación y desplazamiento lateral. ¿Sí? Cierro este, acuérdense del orden creciente y decreciente de abundancia, esto se le puede preguntar.
¿sí? O que yo les diga cuál es el segundo fosfolípido más abundante, ¿cuál sería? Fosfatidil etanolamina. Fosfatidil etanolamina. Y si yo preguntara así, escuchen bien, ¿eh? Escuchen bien lo que me van a contestar. ¿Cuál es el segundo fosfolípido más abundante de la monocapa interna? Fosfatidil serina. Bien, bien. Si yo le estoy preguntando de monocapa interna, ya automáticamente, ¿de quién me tengo que olvidar? ¿De la colina? De la fosfatidilcolina y la esfingomielina. Y la esfingomielina. Entonces, con los que me quedan, yo les pregunté cuál es el segundo fosfolípido más abundante de monocapa interna, ya anulo los que son de monocapa externa y desde ahí sigo la mnemotecnia, ¿sí? Etanolamina sería la... Yo les podría preguntar también cuál es el fosfolípido más abundante de la monocapa interna. ¿Sí? Todos van a ir automáticamente a marcar fosfatidilcolina y está De mal la fosfatidilcolina, colina. porque fosfatidilcolina está en monocapa externa. La etanolamina sería el más abundante de monocapa interna. La facultad me puede preguntar directamente cuál es el más abundante, cuál es el menos abundante, cuál es el segundo más abundante, sin aclararme de qué monocapa. Pero si a ustedes le piden por monocapa, no se olviden de acordarse cuál va en cuál monocapa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Todos me siguen en lo que estoy diciendo? Sí, profe. Cris. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, seguimos. Seguimos. Terminamos con este dibujito donde hablábamos de los movimientos de los fosfolípidos. ¿Sí? Nos salimos de este dibujo y ahora les voy a comentar solamente una pequeña diferencia. Profe, Sí, la, ¿qué pasó? ¿No se escucha si alguien me está hablando? Bueno, la última me preguntan ahora en un ratito, ¿sí? Bien. Si yo tengo que comparar, es algo importante que sepamos diferenciar entre una membrana de un procariota y un eucariota. En forma general, las células procariotas, las células procariotas van a presentar una membrana de naturaleza mucho más simple a la de un eucariota. La membrana plasmática de un procariota siempre va a ser más simple. De fosfolípidos, solamente va a tener un tipo de fosfolípido el procariota. Solamente tiene fosfatidilcolina. Solamente tiene fosfatidilcolina. ¿Sí? No va a tener colesterol. No tiene colesterol un procariota. Y en proteínas va a tener menor cantidad de proteínas. La membrana plasmática de un procariota siempre es más simple. Tiene un solo tipo de fosfolípido, fosfatidilcolina, no tiene colesterol y su porcentaje de proteínas siempre va a ser más bajo. ¿Ah? Eso es como para comparar en forma general la membrana de un procariota con la de un eucariota. ¿Sí? O sea que, ¿cuál es de membrana más compleja? La educación. La de un eucariota siempre va a ser más compleja. ¿Ah?
¿Anda volando una mosca por ahí? Mati, cajale, sí, cajale. Bueno, eso para comparar un poquito en forma general una membrana de un procariota de la de un eucariota, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos hablando hasta el momento. Bien, ya sabemos que en el eucariota, en cambio, hay una mayor variedad de fosfolípidos. El porcentaje de proteína es variable, cercano al 50%, pero puede ir variando en otras membranas. El porcentaje de proteínas en la membrana plasmática es cercano al 50%, pero en otras membranas, como adentro de la célula, las membranas que forman los organoides, pueden ir entre un 25 y un 75% de proteínas. ¿Sí? En la membrana plasmática el porcentaje de proteína es cercano al 50%, pero en otras membranas puede ir entre un 25 y un 75%. Bien. Y ahora nos toca meternos a hablar un poquito acerca de lo que se conoce como principio de autoagregación. ¿Sí? Principio de autoagregación. Si ustedes leen, van a tener de tarea buscar en el capítulo de membrana del Albert, ¿sí? Les va a comentar algo acerca del principio de autoagregación. Van a tener que buscar esta parte, pues se suele preguntar en el examen. Le habla de que la naturaleza anfipática del fosfolípido y una forma cilíndrica que presenta, ¿sí? Van a ser responsables de que los fosfolípidos puedan formar bicapas, ¿sí? La naturaleza anfipática y la forma cilíndrica de un fosfolípido hacen que los fosfolípidos formen bicapas, ¿sí? Cuando yo, vamos a suponer que tengo un recipiente con agua, ¿sí? Tengo un recipiente con agua y en otro recipiente tengo todo un vaso lleno de fosfolípidos. Si yo tiro los fosfolípidos en el agua, no es que el fosfolípido va a caer y se va a dejar caer nomás por el agua. No, cuando el fosfolípido toma contacto con el medio acuoso, los fosfolípidos hacen esto, se reacomodan solos en el espacio, ¿sí? Los fosfolípidos tienen capacidad de organizarse espontáneamente, no hace falta que vos le digas, hey, fosfolípido, acomodate que hay agua. No, se organizan espontáneamente al contacto con el agua. Acuérdense que el fosfolípido tiene una parte polar y una parte no polar. Entonces, cuando los fosfolípidos caen en agua, van a tratar de reacomodarse de tal manera que los sectores de las cabezas queden mirando hacia el agua y las colas esquiven el contacto con el agua. ¿Sí? A esto se conoce como principio de autoagregación. ¿Sí? A esta capacidad de organización espontánea al contacto con un medio acuoso se conoce como principio de autoagregación. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de qué pasa cuando un fosfolípido toma contacto con agua. Esto a nivel laboratorio, ¿sí? A nivel laboratorio se dieron cuenta de que tenían esta capacidad de autoorganización, ¿sí? Al contacto con agua, y de ahí se estudió este principio de autoagregación. En la mayoría de Profe, estos, ¿sí? entonces el principio de Se corta, Rosario. Rosario, ¿estás?
¿Me escuchás vos bien? ¿A mí nomás se me corta o todos lo escuchan cortado? No, se le Sí, corta, profe, profe. se le corta. ¿Sabes qué, Rosario? Si querés escribirme en el chat y yo lo leo, ¿sí? Para que no se corte el audio, ¿sí? Capacidad espontánea de organización de los... Profe, Sí, ahí es que... A ver. Quedaría como capacidad espontánea de acomodación de los fosfolípidos al contacto con agua, Rosario. ¿Sí? A eso se llama principio de autoagregación. ¿Sí? Capacidad de organización espontánea de los fosfolípidos al contacto con el agua, principio de autoagregación. ¿Sí? ¿Todos me van siguiendo hasta acá? Bien. Vamos a estudiar entonces 3 modelos que se pueden llegar a realizar gracias a este principio de autoagregación. ¿Sí? Los fosfolípidos se pueden organizar de 3 maneras básicamente. ¿Sí? 2 de esos 3 modelos, ¿qué forma toman? De bicapa. ¿Qué forma toman? Esférica. Esférica. ¿Sí? Acá se ven los 2 modelos en forma de esfera. No sé si los llegan a ver acá. Fíjense, acá está cortada la mitad de una esfera y acá está la otra mitad de una esfera, pero toman una forma esférica. Son los modelos de liposoma y micela. ¿Sí? Entonces, algo que tienen en común el liposoma y la micela es la forma. Una forma esférica. ¿Sí? Una forma esférica. ¿Cuál les parece que es de mayor tamaño? ¿En cuál toma una forma de esfera de mayor tamaño? El liposoma. Liposoma. El liposoma es de mayor tamaño. Vamos a analizar primero el primer modelo, que es el liposoma. Entonces, ¿el liposoma qué forma tiene? Esférica. Esférica. ¿De monocapa o de bicapa? De bicapa. Bicapa. ¿Y la micela? De De monocapa. monocapa. Ahí tenemos algunas diferencias, ¿sí o no? Entonces, esferas de mayor tamaño, formando los fosfolípidos una bicapa. Así tenemos en el liposoma. En la micela es una esfera de menor tamaño con una sola capa de fosfolípidos, lo cual hace que sea de menor tamaño. ¿Vamos acá? Sí. Miren el modelo de micela, por favor. En el modelo de micela, ¿qué pasa? Perdón, en el liposoma. En el liposoma se formaban bicapas. Siempre que se forman bicapas, los fosfolípidos se ponen cola con cola. ¿Sí? Entonces, chicos, vamos a partir una monocapa, vamos a separar una monocapa de la otra. Presten atención, por favor, ¿eh? Acá está la división de una monocapa de la otra. La monocapa de fosfolípidos que mira hacia el centro, chicos. ¿Hacia dónde orienta su cabeza? Justamente hacia el centro. Y si orienta su cabeza hacia el centro, ¿qué me está indicando? Que adentro, ¿qué hay? Agua. Hay agua. O sea que en el liposoma toma un aspecto de esfera hueca con un centro acuoso. Esfera hueca con un centro acuoso. ¿Sí? Esfera hueca con un centro acuoso. En el centro de un liposoma hay agua. Por eso tenemos una de las 2 monocapas mirando con las cabezas hacia el centro, porque en el centro del liposoma hay agua, es una esfera llena de agua en su centro. Y la otra monocapa se orienta con las cabezas hacia afuera,
¿Por qué, chicos? Porque imagínense esto. Imagínense que yo tengo el recipiente acá, yo coloqué fosfolípidos en este recipiente, ¿sí? Tiré fosfolípidos en este recipiente con agua. Entonces, cuando yo tiro los fosfolípidos, se agrupan formando un liposoma. Cuando pasa esto, se forma una esfera con un centro acuoso y acá afuera también hay agua. Entonces, la monocapa de afuera tiene que, la monocapa de afuera tiene que estar con las cabezas en contacto con el agua del recipiente y las monocapas de adentro con las cabezas con el centro acuoso de ese liposoma. Primer modelo, ¿sí? Una esfera con un centro acuoso, formando bicapas. En la micela dijimos que la forma también era esférica, pero era una esfera de menor tamaño. Se forma una sola monocapa de fosfolípidos. La mayoría de las veces esos fosfolípidos aparecen con una sola cola, o sea que aparecen como monoglicéridos. Siempre que escuchen la palabra glicérido, hace referencia a ácidos grasos, ¿sí? La cola del fosfolípido era un ácido graso. Si es monoglicérido es porque tiene un solo ácido graso. Si escuchan como diacilglicéridos es porque tienen dos ácidos grasos. Diacil, dos ácidos grasos. Acilglicéridos es ácido graso. Es otra forma de decir ácido graso. Si tenemos el nombre de diacilglicérido es porque tiene dos ácidos grasos. Si más adelante escuchan nombrar, esto ya no es para los fosfolípidos, pero si escuchan el nombre de, habrán escuchado muchas veces en los alimentos y demás, triacilglicéridos, que son los TAG, es porque tienen tres ácidos grasos. ¿Vamos hasta acá? Los fosfolípidos generalmente, ¿cuántos ácidos grasos tienen? 2. Dos. Pero en la micela generalmente aparecen con un solo ácido graso. Aparecen como monoacilglicéridos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos siguiéndome? Sí. Bien. En la micela, entonces quiero que me digan las características de una micela. Forma de esfera de menor Forma de esfera, tamaño, de monocapa con una sola capa de fosfolípidos. Ajá. una cola Generalmente monoglicéridos. con una sola cola. Bien. ¿El centro de esta esfera es acuoso? No. No, ¿Cómo se dan cuenta de que no? porque no está hueco. Porque no está hueco. ¿Y por qué otra cosa se dan cuenta? Porque las colas llegan hasta el centro. Claro, las colas van hacia el centro, entonces acá no puede haber agua. Las colas no se pueden relacionar con un centro acuoso. Entonces, ¿esta sería una esfera hueca o una esfera maciza? Hueca. Maciza. La esfera hueca era la que tenía el centro acuoso. Esta no tiene agua en el centro, entonces es una esfera maciza. Sola monocapa. ¿Se escucha cortado, Rosario? Vamos hasta acá. Escribidme en todo caso, ¿sí? Y yo lo veo, ¿sí? Pero esas son las principales diferencias. ¿Qué tienen en común un liposoma y una micela? Las dos son de forma esférica, pero una esfera de mayor tamaño y con un centro acuoso. La otra es de menor tamaño y sin centro acuoso. En el liposoma se forman una bicapa de fosfolípidos. Las cabezas de la monocapa interna miran hacia el centro acuoso, las cabezas de la monocapa externa miran hacia el agua del recipiente que está por fuera.
En el liposoma, perdón, en la micela, solamente una sola monocapa con las cabezas orientadas hacia el recipiente y las colas mirando hacia el centro de la esfera. Una esfera maciza. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Sí, Cris. Bien. Vamos al tercer modelo. El modelo de membrana negra. ¿Qué tenemos de diferente en este caso? Estas son todas situaciones en laboratorio, ¿sí? En el caso de membrana negra, que es el principal de laboratorio, ¿sí? Esto se hizo experimentalmente. Esto puede pasar en nuestro cuerpo, que se formen liposomas o micelas con los fosfolípidos. Esto pasa en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero en el laboratorio agregaron un tercer modelo que es el modelo de membrana negra. ¿Qué tengo para hablar de una membrana negra? Tengo ¿cuántos medios acuosos? Dos. Cuando tengo dos medios acuosos que están separados por una pared, ¿sí? Fíjense que esta pared no está completamente separando a un medio acuoso del otro. Esta pared, ¿sí? ¿Qué hicieron en el laboratorio? Perforaron la pared. Colocaron un orificio en esa pared que separaba ambos medios acuosos. Entonces las membranas negras se van a formar entre dos medios acuosos que están separados por una pared con un orificio, con alguna perforación en ella. ¿Qué pasa cuando yo coloco tirofosfolípidos acá adentro, en estos dos recipientes? Los fosfolípidos van a tratar de rellenar ese hueco que tiene la pared. Los fosfolípidos se colocan en ese espacio que está perforando, en esa perforación de la pared que está separando los dos medios acuosos, y los fosfolípidos se organizan formando bicapas también. Se disponen en forma de bicapa, rellenando ese agujero, enfrentando sus colas y colocando las cabezas ¿hacia dónde? Hacia el Hacia el medio agua. acuoso. Hacia los medios acuosos. ¿Sí? Bien. Este es el modelo de membrana negra que se realiza, se lo estudió, se lo agregó en el laboratorio. ¿Sí? De los tres modelos, el que supuestamente se parece más al de la membrana plasmática es el modelo de membrana negra. ¿Sí? Esto es como para tener una noción general de la capacidad, es para conocer el principio de autoagregación más que nada. No se detengan mucho en la diferencia entre una micela, una membrana negra y un liposoma, porque la facultad por ahí lo da muy por arriba, ¿sí? Si le hacen mucho hincapié, bueno, ahí estudienlo con todo el detalle, pero es sencillo igual. Lo que se trata de ver acá es cómo los fosfolípidos se organizan espontáneamente al contacto con el agua. Es para estudiar, para conocer mejor el principio de autoagregación. Básicamente en eso consiste. ¿Sí? Bien. ¿Estamos con esto? Principio de autoagregación. Sí, profe. Bien. Ahí les muestran los tres modelos. Membrana negra, micela con el centro con las colas y el liposoma con el centro acuoso. Una esfera de mayor tamaño. En el caso del liposoma, acá no se ve tanto, pero sí van a ser generalmente esferas de mayor tamaño como está graficado acá. Esto, Profe, ajá, ¿puede repetir las características de la membrana negra, por favor? díganme lo que ustedes ven en el dibujo, porque con el dibujo van a tener que estudiar. Una membrana negra entonces se va a presentar cuando dos recipientes acuosos están separados por una membrana con Con una perforación. una perforación, con un orificio. ¿Sí? Esto a nivel laboratorio. ¿Sí? No hay un concepto de membrana negra.
quiero que vean el caso en sí. ¿Cuándo se forma una membrana negra en sí? Cuando dos recipientes acuosos están separados por una membrana perforada y ahí se tiran los fosfolípidos. ¿Qué va a pasar cuando se tiran los fosfolípidos? Los fosfolípidos van a responder metiéndose en esos huecos y rellenándolos. Van a formar bicapas, van a enfrentar sus colas y van a colocar sus cabezas hacia los medios acuosos. ¿Me siguen? Gracias, profe. De nada. ¿Me siguen en esto, Rosario? ¿Se entiende la idea? Es como para que vean qué hacen los fosfolípidos, digamos, en sí. Eso es lo que quieren hacer. Para que ustedes entiendan que realmente todo depende de esa naturaleza anfipática y de la forma cilíndrica del fosfolípido. Eso es lo que hace que ellos tengan esta capacidad innata, ¿sí? Una capacidad propia, espontánea, sin que nadie les empuje ni nada por el estilo. Ellos solitos tratan de hacer que las colas siempre se escondan del agua y que las cabezas se orienten hacia el medio acuoso. Pueden organizarse para hacer eso de tres maneras: en forma de liposoma, en forma de micela o en el laboratorio rellenando un orificio en una membrana que separa dos medios acuosos, y a eso se le llama modelo de membrana negra. ¿Sí? Estos dos son corporales. Este ya es una situación del laboratorio exclusivamente. ¿Sí? Y con esto cerramos lo que es principio de autoagregación. Me interesa que conozcamos hoy los otros lípidos de la membrana. ¿Sí? Me interesa que conozcamos hoy los otros lípidos de la membrana. No sé si quieren hacer alguna pregunta de todo esto antes de pasar a los otros lípidos. Por lo menos hasta lípidos tenemos que llegar hoy, cosa de que después podamos hablar de lleno de proteínas, que de hecho proteínas ustedes ya me pueden dar una clase. Ya de proteína hablamos un montón de cosas, ya prácticamente desde que nace, todo lo que necesitamos para fabricarla, la participación del plegamiento en que se active y funcione correctamente. Ya vimos qué puede pasarle si no se pliega correctamente, que va a ser destruida, se la intenta plegar y se la manda a destruir si no se puede corregir. Ya vimos un montón de cosas relacionadas con las proteínas, ¿sí? El traslado, la importación cotraduccional y posttraduccional, todo eso lo vamos a ver más en sistemas endomembranas, pero ya hablamos un montón, ¿sí? Ya saben que cuando se fabrican como proteínas luminales o solubles o como proteínas transmembrana, y que depende mucho de la ubicación del péptido señal en el proceso cotraduccional, ¿sí? Ya hablamos de todo eso, ¿sí? En las generalidades. Ya después cuando hablemos acá de proteínas, clasificación, directamente vamos a ir a qué caracteriza a una y a otra, ¿sí? Más adelante, cuando llegue el sistema endomembrana, nos pondremos a repasar toda esa otra parte, ¿sí? Pero ahora me interesa que pasemos a los glucolípidos y al colesterol. No sé si quieren hacer alguna pregunta antes de pasar a eso. Menos importante, el glucolípido no tan importante, el colesterol me interesa un poquito más. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Yo, profe, Sí. ¿y el liposoma y la micela en qué circunstancias se forman en el cuerpo? ¿En qué Cuando momento se, pasa eso? cuando, cuando vos destruís los alimentos en la parte intestinal, hay componentes lipídicos de eso, que muchos de ellos van a ser fosfolípidos, y ahí en tu aparato digestivo vos vas a tener mucha agua también como parte, con los alimentos viene una parte acuosa, entonces los fosfolípidos se tienen que reagrupar generalmente más que nada en forma de micela en el intestino para que las cabezas queden orientadas hacia ese centro, hacia la parte acuosa y las colas se escondan. Igual no te van a preguntar eso, Lauti, ¿sí? No, no va a ser importante desde ese lado, no te van a preguntar dónde se produce cada uno.
sino más bien que vos conozcas las 3 formas de organización clásicas que se conocen del fosfolípido al contacto con el agua, simplemente. ¿Sí? Ok, dale, gracias. Pero dependiendo de, en cualquier lugar que se encuentre en el cuerpo donde haya medio acuoso y donde tengas una parte que sea anfipática, siempre va a tener este comportamiento. Orientar la parte hidrofílica hacia la parte acuosa y el sector hidrofóbico escondiéndose del agua. Es básicamente eso lo que tratan de explicar, que se aplica a todo lo que sea anfipático. ¿Sí? Dale, dale. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar? Hoy me interesa que hablemos de la parte lipídica, para no enloquecerlos mucho hoy. Ya la siguiente clase ya vamos a, que va a ser el jueves, ya vamos a dar directamente todo tema por tema en los 2 horarios, o sea que ahí vamos a poder avanzar con toda la parte proteica y ya prácticamente casi cerrar con membrana plasmática y después ya pasar a transporte, así que ojo, ¿eh? Vamos a empezar a acelerar un poco más la cosa. Hay muchas cosas que ustedes ya las vieron, o sea que vamos a ir un poquito más rápido repasando y apuntando a cosas más finas como para ir dando la base de los siguientes temas. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos a los glucolípidos. Vamos a pasar a nuestro siguiente lípido de la membrana, que son los glucolípidos. Como su nombre lo dice, ¿qué partes va a tener un glucolípido? Glucosa. No es glucosa. Es parecido. ¿Qué es la glucosa en sí? Azúcar. Es un azúcar. Es un azúcar, es un hidrato de carbono. O sea que en un glucolípido, descompongan la palabra, gluco viene por hidrato de carbono, lípido por lípido. O sea que tenemos una parte glucídica o de hidrato de carbono y una parte lipídica. ¿Sí? Así está formado un glucolípido. Por una parte glucídica y una parte lipídica. Pregunto, ¿verdadero o falso? Todos los lípidos son de naturaleza anfipática. ¿Verdadero o falso? Los lípidos de la membrana. Sí, verdadero. Es verdadero. ¿Cuál le parece que va a ser la parte hidrofílica y cuál va a ser la parte hidrofóbica de un glucolípido? Hidrofóbicas son las colas y hidrofílicas los cabezas. No escuché nada, se escuchaba como un murmullo, pero no se escuchaba bien nada claro. A ver. La parte glucídica sería la hidrofílica y la lipídica la hidrofóbica. Exactamente. Bien, Lourdes. La parte glucídica de un glucolípido sería la parte hidrofílica, la que se lleva bien con el agua. Y la parte lipídica es la que se lleva mal con el agua, la parte hidrofóbica. ¿Está? Hay 2 tipos de glucolípidos, según lo que vemos acá. Cerebrósidos y gangliósidos. Vamos a tener que conocer la diferencia entre uno y otro. La parte lipídica en un cerebrósido y en un gangliósido es la misma. La parte lipídica en un cerebrósido o en un gangliósido es la misma. Se lo va a conocer como ceramida. ¿Sí? La parte lipídica de un glucolípido, la parte lipídica de un glucolípido, se llama ceramida. Vamos acá, vamos a ver dibujo de glucolípidos. ¿Puedes repetir lo que dijo recién? La parte lipídica. Acá lo vemos, Fer. Acá tenés un glucolípido que te dice que es anfipático. Al ser anfipático va a tener una parte hidrofílica o polar y una parte hidrofóbica o no polar. La parte hidrofóbica
¿Era la parte lipídica o glucídica? La hidrofóbica es de lipídica. Chica. La hidrofóbica es la lipídica, ¿sí? La parte hidrofóbica de un glucolípido es su parte lipídica. ¿Cómo se llama la parte lipídica o hidrofóbica de un glucolípido? Ceramida. ¿Qué dije? La parte lipídica de un fosfolípido La es parte, la ceramida. ¿la parte qué? La parte hidrofóbica La parte hidrofóbica o lipídica de un glucolípido. es ceramida. La parte lipídica o hidrofóbica de un glucolípido se llama ceramida. ¿Cuáles son los tipos de glucolípidos que podemos encontrarnos? Cerebrósidos y gangliósidos. Cerebrósidos y gangliósidos. Pero miren esto. Miren por favor acá. Prestenme atención. En el dibujo está todo. Cerebrósido y gangliósido. Y ahí les habla de la estructura. ¿Qué tienen en común un cerebrósido y un gangliósido? La ceramida. La ceramida. ¿Y la ceramida qué era? Era la parte no polar. Era la parte no polar e hidrofóbica. O sea que yo puedo distinguir a un cerebrósido de un gangliósido por la parte no polar. No. No. Tienen ambos ceramida. Tanto el cerebrósido como el gangliósido tienen ceramida. O sea que si yo miro y digo, ah, mira, esto tiene ceramida, es un cerebrósido, es un gangliósido, ¿puedo decir? No, porque los dos tienen el mismo componente. No lo distingo por eso. ¿Qué es lo que me va a distinguir a un cerebrósido de un gangliósido? La parte hidrofílica o polar. Fíjense, acá les es bien claro el gráfico. Les dice, primero que nada, acá les habla la composición de un cerebrósido, acá la composición de un gangliósido. Y en ambos tenemos ceramida. O sea que eso tienen en común. Eso es algo en similitud en un cerebrósido y en un gangliósido. Lo que me va a permitir a mí distinguir si estoy en presencia de un cerebrósido o de un gangliósido es la porción hidrofílica o polar. ¿Por qué? Porque resulta ser que a la ceramida se le puede unir ¿qué cosa? Un monosacárido. Un monosacárido, o a la ceramida le puedo unir un Oligosacárido. oligosacárido. En clasificación de hidratos de carbono, monosacárido era cuando tenía un azúcar. Disacárido es cuando tenía dos azúcares. Oligosacárido cuando tiene hasta 15 azúcares. Aproximadamente 14 o 15, dependiendo de dónde lo lean, ¿sí? Más en química, céntrense con esa clasificación numérica, de acuerdo a lo que le dé Mati. Y polisacáridos cuando hay mayor cantidad de azúcares de 15, por lo general. Si a la ceramida se le une un monosacárido, ceramida más monosacárido te forman un cerebrósido. Si a la ceramida se une un oligosacárido, estamos en presencia de un gangliósido. O sea que, ¿cómo distingo yo cerebrósido de gangliósidos? Por las cantidades de azúcares que tengan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ceramida más monosacárido, cerebrósido. Ceramida más oligosacárido, gangliósido. Esa es la forma que voy a distinguir yo a estos dos tipos de glucolípidos. Vamos a ver en el dibujito.
Esto que está acá en rojo sería una ceramida. ¿Sí? Se meten entre los propios fosfolípidos. Ah, otra cosa antes de avanzar. Antes de avanzar. ¿Todos los glucolípidos cuentan con una parte glucídica o de hidrato de carbono? ¿O no? Sí. Entonces, ¿en qué monocapa de la membrana me voy a encontrar con los glucolípidos? En la externa. Solamente en la externa. Entonces, los glucolípidos determinan asimetría en la membrana. Sí. 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 Solamente están en la monocapa externa. Entonces, al mirar una monocapa y en la otra, donde haya glucolípidos, yo sé que es la monocapa externa. ¿Sí? Se distribuyen de forma asimétrica en la membrana. No hay en la monocapa interna glucolípidos. Solamente va a haber en la monocapa externa. Como tiene azúcares, los glucolípidos solamente pueden estar en la monocapa externa. Entonces, los glucolípidos también son causantes de asimetría en la membrana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Acá hay una ceramida, que es esto que está en rojo, que son como dos ácidos grasos, muy parecida a la ceramida a las colas de los fosfolípidos. La ceramida unida con un solo azúcar. O sea que ¿esto qué es? Monosacárido. Un cerebrócido. Es un cerebrócido. ¿Sí? El azúcar que puede tener un cerebrócido, acá les dice que generan asimetría, fíjense, porque solamente se ubican en monocapa externa los glucolípidos. El azúcar al que se une la ceramida, el monosacárido al que se une la ceramida, puede ser glucosa, puede ser galactosa, puede ser fructosa, puede ser otro tipo de azúcar. ¿Sí? ¿Cuál se ve que es más común de todos para formar un cerebrócido? La galactosa. ¿Sí? La galactosa la galactosa se va a presentar en la mayoría de los casos formando parte de lo que es el cerebrócido. El azúcar más común para formar un cerebrócido es la galactosa. No es el único, ¿eh? No es el único. Pero el azúcar más comúnmente visto para formar un cerebrócido es la galactosa. Por esta razón, se dice que el cerebrócido más abundante es el galactocerebrócido. Sabemos que un cerebrócido es ceramida más monosacárido. Como el monosacárido más común de ver es la galactosa, decimos que el cerebrócido más común es el galactocerebrócido. ¿Cómo se llamaría un cerebrócido que tenga como azúcar a la glucosa? ¿Eh? Glucocerebrócido. Glucocerebrócido. Claro, perfecto. El azúcar más común que va a formar un cerebrócido es la galactosa. Entonces los cerebrócidos más comunes son los galactocerebrócidos. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Vamos a hablar de los gangliósidos. ¿Cómo se formaba un gangliósido? ¿Cómo distingo a un gangliósido de un cerebrócido? ¿Por la parte hidrofílica o por la parte hidrofóbica? Hidrofílica.
La parte hidrofílica. ¿Cuál es la parte hidrofílica de un gangliósido? Un oligosacárido. ¿Eh? El oligosacárido. El oligosacárido. ¿Sí? Si es un oligosacárido, va a tener varios azúcares. ¿Sí? Hasta 14, 15 azúcares aproximadamente. Acá se pueden ver en la membrana cómo los hidratos de carbono solamente están mirando hacia afuera. Por eso determinaban, todo lo que tenga hidrato de carbono determina asimetría. Porque solamente miran hacia la monocapa externa. Tienen un lugar predilecto donde estar. En el lado de adentro no puede haber hidratos de carbono en la membrana plasmática. ¿Sí? Entonces acá se ven cómo el conjunto de azúcares mira hacia la superficie de la membrana, hacia el exterior, hacia la matriz extracelular. En ese oligosacárido, ¿sí? En ese oligosacárido que vamos a tener formando parte de un gangliósido, pueden ser múltiples los tipos de azúcares que yo me voy a encontrar. Pero hay algunos en particular, hay un azúcar en particular que suele aparecer formando parte de los gangliósidos. Acá se ve una ceramida unida a un oligosacárido, o sea que esto es un gangliósido, esto es un cerebrósido porque tiene una ceramida unida a un solo azúcar. Ceramida más monosacárido es cerebrósido. Esto es un cerebrósido. Ceramida más oligosacárido, como acá, es un gangliósido. Entre los azúcares de ese gangliósido hay algunos que tienen carga negativa. Son muy famosos por tener abundante cantidad de carga negativa. ¿Sí? Esos azúcares que son de gran cantidad de carga negativa, ¿sí? Recién eran 66, ahora son 60. Bueno, en ese oligosacárido van a ver algunos azúcares que son característicos por su carga negativa. ¿Sí? Se lo suele llamar a esos azúcares con carga negativa ácido siálico o nana. Ácido siálico o nana. Las siglas nana están en inglés, están al revés en realidad. ¿Qué significa nana? El nombre más largo es ácido N-acetilneuramínico, que es lo que está escrito acá abajo. Eso es el significado de nana. Ácido siálico, nana o ácido N-acetilneuramínico. ¿Qué son esos? Son los azúcares que tienen carga negativa. ¿Sí? Son los azúcares que tienen carga negativa. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Profe, ¿Sí? entonces el oligosacárido se une al nana o acetil siálico. El oligosacárido tiene entre sus azúcares a los nanas. ¿Se entiende? Mía, Sí, sí. entre los azúcares que vos tenés en ese oligosacárido, entre los azúcares va a estar el nana. ¿Sí? No es que el oligosacárido se una al nana, no. El nana es parte del oligosacárido. ¿Sí? Profe, Sí. los monosacáridos se unían a una sola ¿qué? Ahí en el dibujito muestra. A ver. Acá, Sí, ¿cómo se forma un cerebrócido?
por ceramida y monosacárido. Entonces acá está viendo un cerebrócido. La ceramida unida con un monoazúcar o un monosacárido, esto es un cerebrócido. Si Ah, vos a ok. tu ceramida le unís con un oligosacárido, es un Gangliósido. gangliósido. No sé si era eso lo que... Sí, me confundí. Está bien, no pasa nada. Bien, Cristian, sí, Cristian, entonces, si me quedó claro, no todos son de carga negativa, digamos, son algunos nomás los azúcares que tiene el oligosacárido, ¿no es cierto? exacto. El ácido Ok, ciálico nana es el que estoy resaltando que es el que tiene carga negativa. bien, ¿Sí? gracias. Es muy característico la gran cantidad de carga negativa que tiene el nana. Y ya vamos a ver qué importancia tiene eso. ¿Sí? Bien. Si yo tengo, acá les muestra, miren, ¿eh? Hasta ahí todos me van siguiendo. Hasta ahí todos me siguen. Sí, Cris. Sí, sí. ¿Cuál es el principal ion con carga positiva del medio extracelular? Sodio. Sodio. Perfecto. Si yo en mi superficie celular, chicos, tengo una gran cubierta de azúcares, ya los azúcares por sí mismos son muy atrayentes de agua. ¿Sí? Son muy atrayentes de agua. Los azúcares por sí mismos atraen agua, son hidrofílicos. Lo habíamos dicho. ¿Los hidratos de carbono eran anfipáticos o eran solamente hidrofílicos? Solamente hidrofílico. Son solamente hidrofílicos. Los hidratos de carbono son hidrofílicos. ¿Sí? Ya de por sí ellos atraen agua hacia la superficie del exterior de la célula. Pero si encima muchos de esos azúcares tienen carga negativa, ¿a quién van a atraer si tienen carga negativa? ¿A estructuras que tengan qué carga? A los Sodios. ¿A qué estructuras con qué carga? Carga positiva. Con carga positiva. Y como en el Al medio sodio. extracelular el principal de carga positiva es el sodio, ¿sí? Los nana atraen al sodio. ¿Ven cómo se están pegando los sodios cerca de los nana? ¿Ven cómo los sodios se están ubicando cerca de los nana? Los puntitos verdes. Los sodios de la matriz extracelular se ven atraídos por las cargas negativas de los nana. Y de esa manera, no solamente deja el sodio más cerca de la membrana para poder transportarse a través de la membrana. No solamente que lo están aproximando al sodio para favorecer su traslado, sino que además, chicos, el sodio tiene una gran capacidad de atracción de agua. Escúchenme bien esto. Siempre que se mueva sodio, siempre que se mueva sodio, se mueve agua con él. Entonces, chicos, vamos a imaginarnos esto, ¿no? Acá está mi membrana plasmática, ¿no? Acá está mi membrana plasmática, ¿sí? Vamos a suponer que acá está mi membrana plasmática. O esto es mi membrana plasmática, a ver. Si esta es mi membrana plasmática, del lado de afuera tengo un montón de arbolitos, tengo los hidratos de carbono. Muchos de esos hidratos de carbono tienen carga negativa. ¿Eso a quiénes van a atraer? Los azúcares con carga negativa atraen ¿a quién? A las cargas positivas. A las cargas positivas, principalmente al sodio. Entonces los sodios se empiezan a pegar en esos arbolitos, ¿sí o no? Y si vos movés sodio hacia la zona de acá, cercana a los hidratos de carbono, ¿a quién atrae el sodio a su vez? Al agua. Al agua. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Al tener hidratos de carbono con carga negativa y ellos atraer al sodio a su vez, y el sodio atraer
al agua, a su vez, que es todo lo que está en celeste, ¿sí? Fíjense cómo uno va siendo consecuencia del otro. Los hidratos de carbono tienen muchos con carga negativa. Las cargas negativas atraen a los iones con carga positiva, principalmente al sodio. Y al atraer al sodio, esto también atrae agua. Entonces, ¿qué genera todo esto? Toda esta suma de cosas. Genera que alrededor de la célula se forme como una especie de colchón de agua. ¿Sí? Se forma como una especie de colchón de agua en la matriz. Entonces, ¿qué importancia tiene eso? Si yo me cruzo en la calle con alguno de ustedes y alguno me detesta, y cuando me cruzan en la calle me quieren pegar un puñetazo en la cara, seguramente, si yo no tengo ningún tipo de protección, el golpe impacta directamente sobre mí. Pero si yo me forro en un colchón todo de agua, transparente, un colchón de agua todo alrededor mío, si algún impacto choca contra mí, ¿qué va a Va a pasar? rebotar. ¿Eh? Va a rebotar porque tiene como que te está protegiendo. O sea, como que Exactamente, genera un efecto de colchón justamente como de protección, ¿sí? Tengo una pared de agua que me está protegiendo. Entonces, si yo estoy protegido por una pared de agua, la fuerza del impacto capaz que llega hasta mí, pero va a llegar con la misma potencia que si no tuviera ese colchón de agua. no va a llegar porque ya tiene una barrera. Va a llegar exactamente, forma como una especie de barrera protectora, ¿sí? Exactamente, es como un escudo acuoso que las células se generan alrededor de ellas para que si hay algo que las quiera lastimar, no lo puedan hacer de forma directa. ¿Se entiende? Entonces, esa es la importancia del agua en la matriz extracelular. Es un elemento de protección que ayuda a que los elementos viajen de una manera más eficaz, a la vez que el agua me está generando una cubierta hidratante que me protege frente a las agresiones externas. ¿Sí? Entonces, al tener azúcares en la superficie de la célula, ¿sí? Y al ser muchos de ellos de carga negativa, eso influye de forma positiva atrayendo a iones con carga positiva como el sodio. Y como el sodio a su vez atrae agua, todo eso termina generando una cubierta de agua alrededor de las células que sirve como un elemento de protección ante los posibles daños. ¿Todos me siguen? Sí, Cris. Bien. El sodio es un gran atrayente de agua y esto es más para ustedes como chisme. Si yo consumo mucho sodio, ¿sí? La abuela hipertensa y todo eso, la abuela, la tía, ¿sí? O alguno de su papá capaz, ¿sí? Con hipertensión, una de las cosas que primero les dicen cuando van al médico es que tienen que disminuir el consumo de sal. La sal de mesa está formada, es cloruro de sodio. Esto se disocia en cloruro y en sodio al contacto con el agua. Y ese sodio, cuando yo lo absorbo en el intestino, que el intestino, el grueso principalmente absorbe todo lo que sean sales, minerales y el agua, ¿sí? El sodio se absorbe y pasa hacia la sangre. Entonces, cuando yo meto sodio con los alimentos hacia la sangre, el sodio tiene una gran capacidad de atracción de agua. Entonces, cuando yo consumo alimentos muy abundantes en sodio, me paso comiendo hamburguesa, esto, que lo otro, papa frita, gaseosa, todos alimentos que tienen mucha sal, mucho sodio, ¿sí? Hasta el agua mineral incluso uno la considera como bastante sana, pero tiene casi la misma cantidad de sodio que una gaseosa, así que ojo con eso, ¿sí? Tienen que ser aguas mineralizadas con bajo porcentaje de sodio para que sea un poco más sano desde esta perspectiva. Profe, Si tiene mucho sodio, atrae gran cantidad de agua. Y si vos metés más agua hacia el interior de un vaso sanguíneo, ¿qué pasa con la presión? se aumenta. Aumenta la presión. Por eso le aumenta la presión al que consume mucho sodio.
Por eso le Pero, dicen que claro, baje el consumo de sodio. Sí. ¿Qué me estaba por decir, Fer? como que el agua sería absorbe mucha de la sangre y eso es lo que hace que se produzca la hipertensión también. Toda la- Exactamente. Si vos metés dentro del vaso dentro de los vasos sanguíneos vas a tener siempre un determinado volumen de sangre, pero si vos le metés sodio, que a su vez atrae más agua, eso hace que tu volumen de sangre aumente y al aumentar tu volumen de sangre, mayor líquido en una manguera hace que la pared se dilate. Se genera una hipertensión, ¿sí? Por una mayor captación de agua que la... ¿Quién la promueve? ¿Quién atrae al agua en ese caso? El sodio. El sodio que estamos consumiendo. ¿Sí? El sodio que estamos consumiendo. ¿Sí? Incluso hay algunos analgésicos que por ahí se suelen tomar, como el diclofenac. El diclofenac viene en forma sódica o en forma potásica. Generalmente si le mandan a un hipertenso a que tome diclofenac, le piden que se compre el diclofenac potásico, que no genera aumentos de la presión arterial como si el diclofenac sódico. ¿Sí? Hasta eso hay que tener en cuenta a la hora de una persona hipertensa. ¿Sí? Así que todas esas cositas hay que tenerlas presentes. El sodio tiene una gran capacidad de atracción de agua, que el potasio, por ejemplo, no. ¿Estamos ahí? Dije, profe, mucho en los diabéticos también. ¿Cómo? Los diabéticos también rige mucho. ¿Los diabéticos también qué? En los diabéticos rige mucho en el caso de diclofenac. ¿Que se les mande? ¿O qué? Sí, como que se le da el diclofenac sería sin sodio o menos sodio. Y en el diabético por ahí tenés también asociación con hipertensión muchas veces, Fer. Entonces, en ese caso, si lo ves desde esa perspectiva, sí te conviene también el potásico, ¿sí? La mayoría de las diabetes que aparecen en la etapa adulta, digamos, ¿sí? La mayoría de las veces está asociado a una obesidad y la obesidad influye directamente sobre la funcionalidad cardíaca y también suele ser secundario al consumo de alimentos con mucha grasa y mucho sodio, o sea que es muy común la asociación de diabetes e hipertensión en esos casos. ¿Sí? En esos casos sí, le van a mandar más bien un diclofenac potásico en el caso de necesitar algún analgésico. ¿Sí? No sé si a eso te referías más o menos. Sí, profe, eso. Gracias. Bien. Y ya voy a ir cerrando. ¿Esto se entendió? La parte de glucolípidos. Sí, profe, perfecto. Bien. Sí, profe. Solamente voy a hacer una intro a colesterol, algunas cosas que ya conocen, ¿sí? Y lo voy a cerrar, hay una explicación que tengo que cerrar, que voy a cerrar la clase siguiente. El colesterol también es un lípido de la membrana. Al igual que todos los otros lípidos, el colesterol también va a ser anfipático o anfifílico. O sea que también vamos a tener una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica en el colesterol. ¿Qué características tienen que recordar del colesterol? El colesterol se ubica en ambas monocapas de forma equilibrada. O sea, vamos a encontrarnos casi las mismas cantidades de colesterol afuera, en la monocapa de afuera y en la monocapa de adentro, de la membrana. O sea que no da asimetría. Eso es importante. La mayoría de los componentes que vimos hasta ahora, todos daban asimetría. Un fosfolípido tenía algunos fosfolípidos en monocapa externa, otros en monocapa interna. O sea que no se distribuyen simétricamente los tipos de fosfolípidos. Daban asimetría. Los glucolípidos solamente podían aparecer del lado de afuera porque tienen la parte de hidratos de carbono. También dan asimetría. El colesterol no determina asimetría. Se distribuye de igual manera en ambas monocapas. No tiene una preferencia.
de elección de monocapa. Se ubican ambas. No da asimetría. Primer característica importante. Pregunto, por lo que ven acá, ¿el colesterol tiene el mismo tamaño que un fosfolípido? No. No. Es de menor tamaño. Es de menor tamaño que un fosfolípido. Si esa línea azul que ustedes ven acá es el centro de la bicapa, pregunto, ¿el colesterol llega hasta el centro de la bicapa? No. No llega hasta el centro de la bicapa. No tiene la capacidad de formar bicapas por sí mismo. El único que forma bicapas por sí mismo es el fosfolípido. El colesterol no puede formar bicapas. ¿Sí? Entonces, no da asimetría, es más chiquito que el fosfolípido, no llega hasta el centro de la bicapa, no tiene la capacidad de formar bicapas por sí mismo. ¿Vamos hasta acá? ¿Cómo influía sobre la fluidez? A mayor cantidad de colesterol, Relativamente. A mayor cantidad de colesterol, menos fluidez. Menor menos fluidez. fluidez, porque se prendía de uno de los fosfolípidos y le limitaba su movimiento. ¿Sí o no? Bien. Y vamos a conocer las partes de un fosfolípido. Del colesterol. El colesterol, ese puntito azul que ven ahí, es este puntito azul que ustedes ven acá. Y lo rojo es todo esto que queda acá. La línea verde que está marcando acá me está separando la parte hidrofílica o polar de la parte no polar o hidrofóbica. La parte hidrofílica va a estar formada por un grupo oxidrilo. La parte hidrofílica del colesterol es un oxidrilo. Solamente eso. Ese sería el equivalente a la cabeza del fosfolípido. ¿Estamos de acuerdo? La parte hidrofílica en este caso es más chiquita. Es solamente un oxidrilo. ¿Cuál era la parte hidrofílica de un glucolípido? La glucosa, ¿Eh? el carbohidrato, El la glucosa, carbohidrato. ¿Y la parte hidrofílica del fosfolípido? la cabeza, La cabeza. ¿Sí? Acá la parte hidrofílica del colesterol, ¿cuál es? El oxidrilo. Un oxidrilo. Punto. Un oxidrilo. La parte hidrofóbica va a estar formada por 4 anillos aromáticos. Después van a ver esto más en química. 4 anillos, que son los que ven acá. 4 anillos. Esos 4 anillos van a ser la estructura base de un montón de componentes, chicos. De hormonas, de vitaminas, de componentes lipídicos. Esos 4 anillos van a aparecer un montón. Lo van a estudiar en química seguramente. Esa estructura de 4 anillos tiene un nombre que está muy copado para contraseña Wi-Fi. Ciclopentano peridrofenantreno. ¿Sí? Está bueno para ponerle de nombre a un hermanito menor, ¿eh o no? Vení acá, ciclopentano, no, tarda más en nombrarlo que... Ciclopentano peridrofenantreno. Es esa estructura de 4 anillos que es común en un montón de componentes. Van cambiando algunos elementos químicos y va transformándote la estructura. ¿Sí? El colesterol, otros componentes lipídicos, hormonas, vitaminas, todos tienen esos 4 anillos en común. ¿Sí? Sí, tal cual. Profe, ¿puede repetir el nombre? Sí. Ahí te anoto. Igual esto es poco importante para biología, ¿sí? Pero lo van a escuchar después. Ciclopentano per hidrofenantreno. Profe, ¿ese sería el nombre de los 4 anillos? De los 4 anillos.
¿Es parte, esos 4 anillos son parte de la porción polar o no polar? No polar. De la parte no polar. La parte no polar o hidrofóbica del colesterol está formado por esos 4 anillos y una cola hidrocarbonada corta. ¿Sí? Y una cola hidrocarbonada corta. Es parecida a la cola del fosfolípido, todo cadena de carbonos. En estos anillos, chicos, en cada punta de esos anillos van a haber carbonos, carbono, carbono, carbono. Después van a aprender a cómo enumerarlos. Pero generalmente son como de 20 carbonos las estructuras que se van a adquirir esta morfología en anillo, ¿sí? Se dice que los carbonos se ciclan, ¿sí? Van a aprender a enumerarlos, pero en todas las puntas de estos anillos tenés carbono, 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 ¿sí? Por ahora, de forma general, nada más. La porción polar es el oxidrilo, la porción no polar vienen a ser los 4 anillos y la cola hidrocarbonada corta. ¿Sí? Y lo último es qué determina el colesterol al estar presente en la membrana. Que ya les comenté algo la clase pasada, el colesterol disminuye la fluidez, disminuye la permeabilidad, sobre todo a las moléculas más pequeñas, ¿sí? Y la clase siguiente vamos a hablar de esto que dice acá, que disminuye la temperatura de transición de fase, ¿sí? Desde ese punto vamos a seguir en la clase siguiente, ¿sí? Tenemos que hablar acerca de eso, a qué se llama transición de fase, ¿sí? Después vamos a hablar a qué se denomina temperatura de transición de fase. Y con eso vamos a cerrar la clase siguiente con la parte lipídica, ¿sí? Una vez que cerremos con la parte lipídica, ya nos metemos a hablar de la siguiente parte importante. De los hidratos de carbono no vamos a hablar prácticamente nada por ahora, ¿sí? Es más para química más que acá. Pero ahora tendríamos que pasar a hablar de la clasificación de las proteínas en la siguiente clase, donde vamos a hablar de las proteínas clasificadas en integrales o intrínsecas, como ya las conocen, ¿sí? Proteínas integrales o intrínsecas y las proteínas periféricas o extrínsecas, ¿sí? Eso sería lo siguiente a hablar como para... Es lo último más importante de membrana plasmática, digamos, que nos queda por hablar. De hidrato de carbono, poco y nada lo que vamos a hablar. Una vez que hablemos de clasificación de proteínas, ¿sí? No hace falta que pongan el presente. Una vez que hablemos de clasificación de proteínas, ya saben cómo se fabrica una proteína, así que de eso ya no hace falta que lo hablemos, ¿sí? Todos los elementos que se necesitan para una síntesis proteica lo vamos a rememorar rapidito, ¿sí? Pero no nos vamos a detener ahí porque ya lo hablamos completo a eso, ¿sí? Ya saben las estructuras que puede adquirir una proteína, así que también esto lo vamos a pasar rapidito. Voy a preguntarles generalmente, de qué era lo más característico de cada una de las estructuras, así que repásenlo. Las funciones de las proteínas también ya las nombramos. Algunas de las tantas funciones que desarrollan las proteínas. Y esto es lo que tenemos que centrarnos principalmente a hablar, ¿sí? Clasificación de las proteínas integrales y de las proteínas periféricas. Y después de hablar de eso, nos quedaría por nombrar los factores que limitan la movilidad de una proteína. Muy rapidito lo vamos a hablar, porque esto es la facultad muy poco y nada lo que habla. Y después de eso, tendríamos que hablar de, fíjense que todo esto está en el Power. Acá están los fosfolípidos, colesterol. Vamos a repasar rapidito todo lo que estuvimos hablando. Y acá empieza la parte de proteínas, que ya saben la mayoría de las cosas. Estructuras, clasificación, ahí vemos algunas cosas de la clasificación, ¿sí? Factores que limitan la movilidad de una proteína, y ahí empezamos a hablar de propiedades de la membrana. Fluidez, asimetría, autosellado, autoensamblado y permeabilidad. Esto es rapidito, ¿sí? Ya... Eso va muy rápido, así que con esto ya cerraríamos. Yo creo que en la clase siguiente terminaríamos con toda la parte ya de lo que nos queda de membrana plasmática y nos quedamos listos para introducirnos a la parte de transporte. Así que vayan repasando todo lo relacionado con transporte también ya
para que, llegado el momento, repasemos de forma rapidita lo que se fue dando de transporte hasta el momento. Los que estuvieron hoy más temprano conmigo, ya entre la clase anterior de generalidades y la de hoy, ya avanzaron bastante también con el transporte para ponerse al día más o menos con lo que dio el grupo de junio, ¿sí? Entonces ya nos podemos centrar a meternos más de lleno en ese tema y enfocando siempre en todo lo que tenga que ver con los cambios eléctricos sufridos por una neurona, que es lo que más me interesa del tema transporte, para que después podamos avanzar y hacerlo más complejo en la parte de tejido muscular. ¿Sí? Así que bueno, eso por hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo corto el Profe, ¿será que puede